Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes en el estudio podrán votar por el sí o por el no, acorde con su percepción del tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Responderán preguntas de dos expertos. Tendrán 3 minutos para sus argumentos de cierre. Al finalizar el debate, los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos, un espacio organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y por La Silla Vacía, el portal de noticias. Hoy tenemos una pregunta muy interesante para que ustedes digan si creen que es cierta o no. ¿Está fracasando la implementación de los acuerdos con las FARC? Antes de presentarles a los panelistas, las personas que están aquí en nuestro estudio de televisión votarán con un aparato que les entregamos si creen que sí, si creen que no o si están indecisos. Les recuerdo a los quienes están acá que si votan 1 es sí, si votan no es no y si votan 3 es porque están indecisos. Mientras van votando, veamos un video de qué opina la gente en la calle, los ciudadanos, sobre esta misma pregunta. Sí, yo considero que está fracasando el acuerdo de paz. Creo que las FARC han incumplido la mayoría de sus compromisos. Creo que se le está dando demasiada impunidad. Estamos fracasando nosotros como ciudadanía, que estamos impávidos de perder esta oportunidad, y no es culpa ni de Santos ni de Uribe, es de nosotros. Nosotros tenemos que pronunciarnos para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos consoliden los resultados de este acuerdo de paz. Según lo que hemos visto en las noticias, me parecería que no, simplemente que es oposición de los políticos, que ponen como todas las maneras y trabas porque a ellos no los beneficia. Sí, claro, está fracasando. ¿Por qué? Porque Santos nos habla de paz y no se da cuenta que sus mismos funcionarios son los que provocan la guerra. El acuerdo como tal no fracasa, fracasa la implementación, fracasa la mala operatividad que ha tenido el gobierno, las instituciones, pero sobre todo la oposición que no ha dejado trabajar y que sigue criticando, ¿sí? Fracasa la desunión, fracasa la desunión de Colombia, eso es lo que fracasa. Infortunadamente, pues ahorita, lógicamente, pues sí, se ha venido resintiendo un poco, pero es también porque estamos en una época en donde los partidos opuestos al proceso de paz pues están teniendo una injerencia muchísimo mayor. Primero, desinformando a la sociedad civil. Segundo, también haciendo sus triquiñuelas para poder volver a ese periodo de conflicto en el cual nos encontrábamos. Pues yo pienso que es como muy pronto para decir si sí o si no, o sea, como que es una respuesta muy totalitaria. Yo creo que sí ha fracasado porque no ha logrado los objetivos que se plantearon desde un principio, pero yo creo que sí se ha generado como un diálogo de paz en los ciudadanos en el común, que yo creo que es lo que hay que valorar, lo que hay que recuperar. Afortunadamente hablamos ahora, entonces como estamos hablando ahora, o nos dejan hablar, que no nos maten a unos, ¿cierto? Que no matemos a otros. Estamos en esa diversidad. Eso no va a fracasar. La paz es importante. Lo que es más importante que eso es que para construir la paz necesitamos justicia. Pero la justicia no la vamos a obtener siguiendo en la guerra. Bueno, agradecemos a nuestros invitados haber aceptado esta invitación para debatir si está fracasando el acuerdo de paz. Por el sí tenemos a Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial por el Centro Democrático, abogado experto en Derecho Internacional. Por el no tenemos a Frank Perl, precandidato independiente por Creemos País también a la presidencia de la República, economista y negociador de paz. Nos acompaña también Juanita León, directora de La Silla Vacía, quien será la encargada de realizar preguntas a los dos invitados. Mientras tanto, mientras ustedes veían este video, se ha realizado la votación en el estudio. Y los resultados son los siguientes. El 53% de quienes están en el estudio cree que sí está fracasando el acuerdo, el 27% no y un 20% está indeciso. Recordamos que al final del debate ganará no el que tenga un porcentaje más alto entre Rafael Nieto y Frank Perl, sino el que haya logrado que más gente se mueva a favor de la posición que está defendiendo. Bueno, arrancamos. Hicimos un sorteo fuera de cámaras para saber quién inicia y le corresponde el turno a Rafael Nieto, quien participa por el no. Entonces Rafael tiene 10 minutos para defender su tesis. Adelante.
Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos ustedes, a los organizadores, a Frank, el mejor de los éxitos en este debate. La pregunta de si está fracasando o no está fracasando la implementación del acuerdo de paz tiene varias respuestas. Lo primero que uno tendría que decir es que sí, que está fracasando, pero está fracasando porque está de entrada mal negociado, mal concebido. En tanto y en cuanto se pactaron un conjunto de condiciones equivocadas, era simplemente consecuencia de los hechos que al final el resultado fuera ese. Dicho esto, ¿Sí se puede hacer en la luz, por favor? ¿en la mesa? Sí, por la luz. Ah, pero entonces no, vea, pero ¿cómo no me advierten? A ver, que entonces me tengo que quedar sentado. No, o acá también puede ser en la luz. ¿Dónde me hago? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí hay luz perfecta. Muy bien. No, si a ustedes no les importa, yo prefiero hablar de pie. Muy bien, entonces, retomo. ¿Qué está mal pactado? Hay varios elementos que están mal pactados. Uno, y gravísimo, es que en el acuerdo y en la negociación se pactaron un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico. ¿Cuáles son esos incentivos? Primero se eliminó la expresión aérea, después se eliminó cualquier forma de erradicación forzada y se pactaron ya en el acuerdo un conjunto de elementos que iban a generar necesariamente un aumento de los narcocultivos. ¿Cuáles son esos? Uno, una salvaguardia de 2 años para no perseguir penalmente a los campesinos dedicados al cultivo de coca. 2, la idea de que la erradicación forzada no iba, sino que tenía que ser manual y voluntaria con un conjunto de procedimientos complejos, lo que le daba certeza al campesino dedicado a los narcocultivos que muy difícilmente iban a llegar allá a la erradicación forzada. 3, un conjunto de incentivos económicos para que cuando finalmente el narcocultivador decidiera abandonar su narcocultivo, tuviera un conjunto de ingresos económicos que le entregaba directamente el Estado. 4, la idea de que el narcotráfico iba a ser tratado como un delito conexo a los delitos políticos y finalmente amnistiado e indultado, siempre que el responsable fuera alguien de las FARC. Y finalmente un elemento adicional, la posibilidad de que los narcotraficantes de las FARC no fueran extraditados. Ese conjunto de 7 factores llevaba necesariamente a una expansión enorme de los narcocultivos, como efectivamente ocurrió. A 31 de diciembre del 2016 teníamos 188.000 hectáreas de narcocultivos en Colombia, 3 veces más que el punto más bajo que en algún momento alcanzamos durante la administración del presidente Uribe. Si ustedes agregan 2 factores adicionales, tendrían que llegar a una conclusión de que efectivamente lo que está pasando, que estamos inundados en un mar de coca, tenía que ocurrir. Los otros 2 factores son el decreto 903, en los cuales el gobierno en realidad monta un sistema para legalizar los bienes y los dineros de las FARC, pero para ponerlos también a disposición de esa organización guerrillera, ya para sus actividades políticas y económicas en la desmovilización, por un lado, y ahora la decisión de impulsar un proyecto que permitiría que un campesino que cultive 3.8 hectáreas de coca no tenga ningún tipo de responsabilidad penal, que es un ejercicio de legalización de la coca, necesariamente iba a traer lo que tenemos hoy. Ahora, eso no significa simplemente que hay un problema serio de narcotráfico en el país. Es que en Colombia el narcotráfico va ligado de la mano al aumento de la violencia sistemáticamente. Se podría alegar que eso no se refleja en las cifras, eso no es verdad. Mientras que el Estado no hizo nada y no venía haciendo nada en relación con el narcotráfico, las cifras no se habían disparado. Pero apenas empieza, por la presión del gobierno norteamericano, a hacer una tarea en contra de los narcocultivos, se empiezan a disparar las cifras. Y evidentemente ya tenemos hoy que en las zonas donde hay más presencia de narcocultivos está aumentando la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es lo que se usa como criterio para establecer si finalmente aumentamos o no aumentamos el nivel de violencia en el país. El punto que quiero resaltar es que en cualquiera de los casos, a mayor narcotráfico en Colombia, más temprano o más tarde tenemos más violencia. Segundo elemento, hay un conjunto enorme de efectivos de las FARC que o no se desmovilizaron desde el principio o que después de desmovilizados están volviendo a las actividades delictivas. Por un lado, no es creíble el número de milicianos que se desmovilizó.
¿Por qué no es creíble? Porque se desmovilizan algo más de 2.000 cuando se calculaban que debía haber al menos los mismos que guerrilleros enmontados desmovilizados. Al final no se desmovilizan sino entre guerrilleros y milicias bolivarianas algo alrededor de 9.000 hombres. Pero se quedaron unos por fuera y eso es evidente y es claro. El número de armas además ni siquiera coincide. Hay más hombres desmovilizados entre guerrilleros y milicianos que armas entregadas. Y no sabemos cuáles fueron las que finalmente se entregaron porque no nos permitieron conocerlo. Tampoco es creíble que ahí el proceso funcionara. Pero si ustedes suman el hecho de que una sección de las FARC simplemente no se desmovilizó y que por el otro lado de los desmovilizados hay varios que están retornando, ya tenemos un número que es como mínimo de 1.050 hombres de las FARC que hoy están en las disidencias y con un número creciente que se puede calcular, dependiendo de los organismos de inteligencia a los cuales se consulte, en cerca de 3.000. Esa es una cifra enorme en relación con un proceso de paz. No es verdad que en todos los procesos de paz haya disidencias. No las hubo en el FMLN, no las hubo en la URNG. De manera que ese argumento no sirve. Lo que es claro es que hay un serio problema de narcotráfico y un número sustantivo de guerrilleros no desmovilizados o después de desmovilizados, vueltos a la actividad criminal, que están vinculados a la economía ilícita, a la economía vinculada con el narcotráfico, particularmente la minería ilegal y la extorsión. Ahí hay dos elementos que le permiten a uno sostener que no hay finalización del conflicto y que además hay un motivo en virtud del cual uno podría llegar a sostener que más temprano que tarde las tasas de homicidio tendrán que ser de nuevo muy altas en Colombia en virtud del problema serísimo del narcotráfico y los grupos criminales vinculados a ella, incluyendo las disidencias de las FARC. Un tercer elemento tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Se supone que es la columna vertebral del sistema, pero tiene de entrada unos problemas enormemente serios. Uno, le rompió la columna vertebral a la estructura del sistema de administración de justicia. Dos, se estableció un sistema muy sui generis de escogencia de los magistrados, en los cuales la mayoría son extranjeros y de los dos colombianos, una ni siquiera es abogada y uno podría suponer que no tenía los criterios suficientes para escoger de buena manera quién dentro de todos los muchos aspirantes tenía mejor calificación para ser magistrado. Dicho esto, cuando se sienta uno a mirar los nombres, lo que es evidente es que la mayoría de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz es de tendencia de izquierda, la mayoría es antiuribista, además hay un número importante que fue contratista del gobierno de Santos y al menos dos participaron directamente en la negociación. Lo que es claro es que esa jurisdicción al final no da garantías de imparcialidad y neutralidad. Es como si en el partido entre Colombia y Perú los árbitros hubieran sido peruanos jugando en Lima, no solamente pudieran expulsar a los jugadores, sino además meterlos a la cárcel y además las reglas las definieran los jueces durante el partido, porque ocurre que a estas alturas todavía no es claro cuál es el derecho sustantivo que tienen que aplicar, ni cuál va a ser el procedimiento que tengan que aplicar. Si tenemos entonces que la jurisdicción no es neutra, no es imparcial, sino que tiene una tendencia muy clara y que no da garantías para todos los ciudadanos, ahí tenemos otro problema serísimo que permite pensar que efectivamente la implementación va a fracasar. Agréguenle ustedes un hecho adicional. De entrada, el sistema estaba diseñado para que hubiera una impunidad real de los delitos de las FARC y se presionara a los miembros de la fuerza pública y a los civiles en la dirección de tener que responder por los delitos cometidos. Cosa que está bien si las reglas fueran iguales, pero no lo son. El tratamiento es diverso si usted es guerrillero de las FARC o si no lo es. Ahí hay un elemento adicional que ciertamente quedó mal diseñado. Veamos el tercero, la participación en política. Hombre, al final es entendible que en un proceso de estos se permita la participación en política para los guerrilleros desmovilizados. Pero dicho esto, esa participación en política tendría que hacerse sobre la base de no darle más beneficios, más privilegios, más derechos a los de las FARC que a los ciudadanos comunes y corrientes. Y ocurre que sí, que los señores de las FARC en el acuerdo terminan teniendo más derechos, más beneficios, más privilegios que el ciudadano que nunca ha delinquido. Se rompe el principio de igualdad frente a la ley, que es un principio sustantivo en una democracia, pero se rompe a favor de los criminales, en contra del ciudadano que siempre ha sido respetuoso de la ley. Y así tenemos que las FARC van a ser el partido político mejor financiado por parte del Estado. Tenemos el hecho de que un partido político normal no puede tener una emisora de radio, está prohibido para él, pero las FARC van a tener 20. Tenemos que las reglas de juego de participación en política, si usted ha cometido un delito, no operan
para las FARC, pero sí para el resto de los ciudadanos. Y tenemos el hecho de que van a tener la fortuna criminal por vía del decreto 903 a su disposición para poder hacer actividades de carácter político, usando para ello su centro de pensamiento. Evidentemente lo que vamos a tener es que las FARC van a ser el partido político mejor financiado de Colombia, directamente por parte del Estado, y además serán el partido político mejor financiado de Colombia con base en los dineros que se le van a legalizar por vía del decreto 903. Si uno se sienta a mirar las columnas vertebrales del acuerdo, lo que tiene que ver con la violencia y el narcotráfico, lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz y el tratamiento de justicia o de impunidad, y lo que tiene que ver con la participación política, tiene que llegar a las conclusiones que estamos teniendo. Y cierro diciendo lo siguiente. Es ciertamente inaceptable que un responsable de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, muchas gracias. Iván Márquez, Segundos. pueda hacer política sin haber pasado siquiera por la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese fue Rafael Nieto defendiendo que sí está fracasando el acuerdo de paz. Ahora le corresponde el turno a Frank Perl, quien defenderá la posición contraria, que no está fracasando, para lo que tiene 10 minutos, los mismos que acaba de tener su contendor. Entonces los dejo con Frank, en la luz, ¿no? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo no le tengo miedo a las FARC. Si nosotros no le tuvimos miedo a las FARC en la guerra, y el país ha soportado las mafias del narcotráfico, las guerrillas que han hecho tanto daño, ¿por qué le vamos a tener miedo a las FARC entrando a nuestro sistema político, a nuestro sistema democrático? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Decir en este momento si el acuerdo ha fracasado o es un éxito es como decir en el primer segundo de un partido de fútbol quién ganó el partido. Lo que pase con los acuerdos depende de lo que hagamos todos nosotros los colombianos. Y ahí están las bases para que dejemos la violencia, modernicemos nuestra democracia y sobre todo empecemos a resolver los problemas de la gente más pobre de Colombia. El acuerdo es un buen acuerdo, pero claro, es imperfecto. Miremos los temas. Por ejemplo, el punto del fin del conflicto. Las FARC han entregado en términos de armas por hombre una relación que es de las más altas en todas las finalizaciones del conflicto en cualquier parte del mundo. Y en todos los acuerdos de paz, con 3 excepciones en el mundo, siempre hay algunos miembros de las organizaciones legales que no se acogen. Las FARC tienen un secretariado, unos mandos medios y unas bases. El secretariado tiene el incentivo de hacer política y por su edad se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz. No les interesaba seguir combatiendo. Los mandos medios son el grupo de más riesgo porque tenían o tienen control territorial y están en el negocio del narcotráfico. No tienen incentivos políticos o económicos para hacer el proceso de reintegración. Entonces es el grupo más difícil y ahí tenemos un reto enorme. Y las bases, y lo dicen las encuestas, son personas que no tienen lealtad a esa organización, que estaban cansadas de esa vida, que fueron forzados muchas veces a entrar y quieren simplemente irse a su casa. Las FARC les están apostando a una reintegración colectiva mientras nosotros le apostamos a una reintegración individual. El reto nuestro como sociedad es generar oportunidades para esos jóvenes, hombres y mujeres que hacen parte de las bases y las FARC, para que puedan individualmente reintegrarse a la vida civil. Y a los comandantes, mandos medios o a cualquiera que siga haciendo narcotráfico, se aplica lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz. Cualquier delito nuevo a partir del 1 de diciembre del año pasado va a justicia ordinaria. Por ejemplo, si alguien vuelve a delinquir en narcotráfico, va a justicia ordinaria y además puede ser extraditado. Entonces, es cierto que muy probablemente no todos los milicianos fueron reportados en las listas, pero es que los milicianos no tienen armas, no todos tienen armas. Entonces, en resumen, aún así, un grupo de mandos medios hubiera incumplido y aún así algunos de ellos estén delinquiendo, le fracturamos la columna vertebral a la parte delictiva de la organización. Tenemos hoy miles de hombres y mujeres que están desarmados, empezando un proceso de reintegración a la vida civil. En cuanto al narcotráfico, ¿qué es lo que ha mostrado este proceso? Lo que nos va a mostrar en muchos frentes en Colombia. El fin del conflicto es una oportunidad para que el conflicto armado no sea un distractor.
En Colombia tenemos en este momento que mirarnos al espejo como sociedad y empezar a enfrentar y resolver esos problemas que no hemos resuelto. El narcotráfico, la inequidad social y la falta de un sistema político limpio que nos represente a todos. Lo que estamos viendo con el debate sobre el narcotráfico, que es muy bueno, es que había unas realidades que estaban ocultas por el conflicto. Llevamos cerca de 40 años luchando con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar como país una solución que nos represente a nosotros, que nos sirva a los colombianos, aprovechando las relaciones que tenemos con nuestros aliados. Si encontramos una solución a la colombiana, esa solución le sirve al mundo. En segundo lugar, la sostenibilidad de la solución del problema del narcotráfico es una sostenibilidad económica. No son terroristas los que cultivan la coca, son personas muy pobres, campesinos colombianos que se están muriendo de hambre en unas chozas con piso de tierra donde no hay agua, donde no hay nada. Siempre que esas personas tienen una oportunidad, van a hacer algo legal. Pero solamente aplicar la fuerza, ir y erradicar los cultivos causando unos daños ambientales a los niños, a las niñas, a las familias, dañando los cultivos para coger para que esas familias se mueran de hambre, no es la solución. Estamos en el siglo XXI. Tenemos una responsabilidad en términos de dignidad con esos colombianos que están ahí. ¿Qué tal que fuéramos nosotros? Imaginemos nosotros por un momento en una vereda del Putumayo, cada uno de nosotros, rodado de nada, diferente a una opción de sembrar coca para sobrevivir. Yo no estoy justificando que eso se haga, estoy tratando de entender para resolver. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo pienso que la solución no es tratar de resolver todo el tiempo en todas las áreas del país. La solución es tomar un área donde el problema sea más crítica, tener presencia de la fuerza pública y luego tener una caja de herramientas. ¿Para qué? Generando opciones económicas y haciendo inversión social, no solamente con presencia del Estado. Porque cuando uno lleva al Estado a las zonas que están plagadas de ilegalidad y criminalidad y lo lleva solo, se lo come la manigua, la criminalidad, la corrupción. Es llevar Estado y llevar empresa. Y cuando uno lleva la empresa privada y empieza a generar opciones para que la gente tenga un trabajo digno, las personas de esas zonas van a escoger estar en la legalidad. Pero tiene que hacerse al tiempo, de manera simultánea. No puede uno aplicar la fuerza y dejar a la gente abandonada. Y hay que reconocer que eso en todas las regiones del país de manera simultánea no se puede hacer. Es preferible hacerlo por fases, secuencialmente, así nos demoremos más tiempo, pero nos aseguremos de resolver el problema. Y ahí requerimos una alianza de largo plazo entre el sector empresarial y el Estado. En términos de la Justicia Especial para la Paz, hubo amnistía para los guerrilleros de base. Todas las personas de las FARC que hubieran tenido una participación activa determinante en la Comisión de Delitos Atroces van a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los terceros civiles que fueron extorsionados no tienen absolutamente nada que hacer en la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí se le dio prioridad a las víctimas. Los miembros de las FARC tienen que decir la verdad plena, devolver todos los bienes, reparar a las víctimas de manera simbólica y material. Si no lo hacen, no pueden cumplir unas sanciones. Si no dicen la verdad plena la primera vez, sino es con acervo probatorio del tribunal, pagan unas penas de cárcel. Y si no dicen la verdad, de ninguna manera pagan hasta 20 años de cárcel. Entonces ellos son, en función de la reparación de las víctimas, quienes definen qué va a pasar con ellos. Yo digo, ojalá todos los miembros de las FARC que comparezcan al tribunal cumplan con sus deberes porque las víctimas se benefician, sabrán la verdad y serán reparadas. Pero está claro que si incumplen en los inventarios de los bienes, que si no revelan las cadenas de testaferrato, que si no revelan las cadenas de narcotráfico, van a acabar en la cárcel porque eso es lo que dice el acuerdo y se aplica todo el peso de la ley. Entonces los colombianos tenemos que confiar en nuestras instituciones y ponernos en función de reparar a las víctimas del conflicto. Pero cierro diciendo lo siguiente, el punto rural, la ley de tierras, es un gran avance, porque gran parte de la miseria y de la pobreza en Colombia está en el campo colombiano. Este acuerdo ha permitido que se empiece a tramitar en el Congreso una ley de tierras que tiene una lógica económica y una lógica social, para acabar con la pobreza, para que haya más inversión, para que llevemos Estado y creemos condiciones de mercado y sobre todo acabemos con la inequidad social. Transformar un país toma mucho tiempo y es difícil, pero pensar que transformar un país, llevar el Estado y generar condiciones para los campesinos de Colombia es más fácil mientras nos estamos matando, es un absurdo.
No lo hemos podido hacer. Matándonos entre nosotros no vamos a lograr nada. Yo quisiera hacer una invitación. Hoy lo que está pasando en Colombia es que antes nos matábamos con las balas y ahora nos matamos con las palabras. Estamos en una gran trampa. Salgamos de esa trampa y miremos los pros y los contras que tiene este acuerdo y pongámonos a trabajar para que este acuerdo funcione, teniendo en cuenta las preocupaciones que expresan las personas como Rafael y quienes él representa, que son absolutamente válidas y legítimas, y para que esto funcione para bien de todos los colombianos. Muchas gracias, Frank. Quedó muy claro. Ahora, Rafael Nieto, 3 minutos para contestar a estos argumentos, luego volveremos a la otra parte. Entonces, adelante, mil gracias. Muchas gracias, Juan Esteban. Me piden que me quede sentado porque aparentemente si me paro no se ve bien. Me cuesta trabajo, debo decir. Algunos elementos rápidos en relación con lo dicho por Frank. Yo no creo que nos estuviéramos matando, Frank. Yo no creo que el grueso del pueblo colombiano se mate entre ellos o entre nosotros. Hay unos violentos de distinta naturaleza que nos matan a los que no somos violentos. Y esos violentos han sido siempre una minoría en Colombia. Y me parece que tratar a esa minoría violenta como si fuesen ciudadanos como usted y como yo, que nunca hemos delinquido, como los que estamos aquí todos en esta reunión y lo que nos ve, es equivocado, y ese es uno de los errores de los que parte del proceso que ustedes intentaron sacar adelante. Segundo elemento, no ha habido finalización del conflicto. Conflicto armado sigue habiendo en Colombia. Hay unas disidencias de las FARC que son crecientes. La CERAC, que no es propiamente uribista, que tiene un reconocimiento como una ONG que no es ciertamente de derecha, dice que ya hay 22 disidencias. El número de los disidentes va en 1050, sin contar los que nunca se desmovilizaron. Y usted sabe que no se desmovilizaron ni las milicias populares ni los que hacían parte del Partido Comunista Clandestino de Colombia. Aquí no ha habido finalización del conflicto y no lo hay. Y la disminución de la violencia está siendo marginal y por cuenta del narcotráfico volvemos de nuevo a una curva de ascenso. Será muy pronto que las cifras de homicidios por 100.000 habitantes vuelvan a ser las que eran antes del acuerdo con las FARC. Ahí también hay un problema de fondo. Hay además una concepción, en mi opinión, equivocada en relación con el tema del narcotráfico. No es la aspersión o la erradicación forzada la que genera daños medioambientales, son los narcocultivos. Los narcocultivos producen una deforestación en nuestras selvas y en nuestros bosques muy profunda de centenares de miles de hectáreas. Sostener que el problema medioambiental es la erradicación de los narcocultivos y no los narcocultivos por sí mismos es un error. Como también es un error no reconocer que los laboratorios de coca en el procedimiento generan un envenenamiento de nuestros ríos que tenemos que combatir a fondo. El daño medioambiental lo produce el narcotráfico, no la respuesta que damos. En relación con la solución del problema del narcotráfico, uno tendría que decir que tiene que ser integral, pero que en lo que hace a los narcocultivos, lo que no puede hacer el Estado es premiar al campesino narcocultivador por encima del campesino que nunca ha delinquido, que nunca ha sembrado cultivos ilícitos. Y resulta que el gobierno trata mejor al que siembra coca, amapola o marihuana que al que siembra café, plátano, papa, yuca. Y eso ciertamente da un mensaje terrible en términos antipedagógicos, antiéticos y ruptura del principio de igualdad. De manera que ahí también tenemos un problema que es de fondo. Ahora, ustedes prometieron un paraíso económico si terminábamos el conflicto con las FARC. Ya he dicho que no lo terminamos, pero tal paraíso no ha ocurrido. Al contrario, lo que tenemos es una realidad terrible donde la economía hoy está mucho peor de lo que estaba antes. Terminan los 3 minutos. Muchas gracias, Rafael. Frank, ahora 3 minutos de nuevo para controvertir los argumentos de la contraparte. Aquí sí realmente hay una diferencia de fondo. Cuando Rafael dice que aquí no hay un conflicto y que solamente es un grupo de unos pocos miles que está matando a otros, aquí hay un tema de fondo. Porque es que, claro, no somos nosotros, no somos los que estamos aquí. Pero es que nosotros hicimos este acuerdo para ponerle fin al conflicto porque consideramos que esas vidas que se estaban acabando, que esas vidas de las jóvenes que yo vi en las veredas del sur del país, en unas chozas, que tenían 13 y 14 años y que tenían riesgo de ser reclutadas para ser violadas durante años, que esas vidas tienen la misma importancia que las vidas nuestras. Es decir, que las vidas de las minorías que estaban siendo oprimidas por un grupo ilegal y criminal en el conflicto
tienen la misma importancia. Y este acuerdo tiene mucho que ver con la dignidad de la vida y con la oportunidad de que generemos en este país un equilibrio social. Y este acuerdo es imperfecto, pero depende de nosotros que lo pongamos a funcionar. Y podemos discutir sobre cuál es la mejor manera de acabar el narcotráfico o no. El fondo del tema es este. ¿Por qué en Noruega o en los países que hay equidad social no hay tanta actividad criminal? Porque la gente cuando tiene oportunidades trabaja en la legalidad. El problema de fondo de este país es que el sistema político no ha funcionado para resolver los problemas a la mayoría de gente y hay familias que se la luchan todos los días y no tienen un futuro. Yo les voy a decir una cosa, si yo hubiera nacido y viviera en el Putumayo yo no sé qué sería. Entonces hay que ponerse en los zapatos de los demás y tratar de entender cómo uno le da soluciones a esas personas. Y en cuanto al tema de los incentivos, a mí sí me parece, y en eso estoy de acuerdo con usted, en que hay que revisar los incentivos económicos que hay hoy en día. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la despenalización para las personas que tengan hasta 3.8 hectáreas. Creo que hay unos puntos que hay que corregir, que no tienen una lógica económica que es adecuada, son ajustes que hay que hacer a un acuerdo que es imperfecto, pero que puede funcionar muy bien. Pero lo que quiero rescatar es lo siguiente, no por el hecho de vivir en una ciudad, no por el hecho de que no nos hubiera pasado nada directamente en el tema de un conflicto, no quiere decir que el conflicto no existió. Muchas gracias, Frank. Ahora pasamos a las preguntas. Las hará Juanita León, directora de La Silla Vacía, a los dos participantes. Bueno, muchas gracias a los dos y comienzo por Rafael Nieto y específicamente sobre su punto del narcotráfico. Yo tengo unas cifras, pues, que son las cifras oficiales y que asumo que son ciertas, pero formalizarle la tierra y sustituir una hectárea de tierra le cuesta al gobierno con el método después del proceso de paz $10.000. Erradicarla forzosamente, $31.000 costaba antes, pues con lo que implica tener un erradicador, 3 militares cuidándolo. Entonces hay un tema económico ahí involucrado, ¿no? En el tema de la penalización, está en el Código Penal penalizado desde el 86 y ha habido desde el 86 están ahorita 2 personas en la cárcel y 36 condenadas por lo de los narcocultivos. Entonces, a pesar de que estaba penalizado, tampoco pareciera que el Estado hubiera tenido una acción contundente contra los cultivadores ilícitos. Entonces, mi pregunta es si en la realidad esas son variables, digamos, reales. ¿No cambia esto la posición de que sí vaya a funcionar la parte de seguir penalizando a los campesinos o fumigando o erradicando aéreamente? Porque lo que dicen los expertos es que la fumigación te mata la hoja, pero no la mata. Entonces, en términos prácticos, Rafael, ¿cómo ves eso, por lo menos lo de la penalización y lo de la parte del costo económico en un momento de crisis económica? Voy por partes muy rápidamente para precisar en todo caso algo que afirmó Frank, que dijo que yo había dicho. Yo no dije que no hubiera conflicto, al contrario, dije que el conflicto seguía vivo, no ha terminado el conflicto. Lo que rebato es la afirmación de que nos estábamos matando entre nosotros. Esa es una afirmación que no corresponde a la realidad. Hay unos violentos, que son una inmensa mayoría, que han matado desde la extrema derecha y la extrema izquierda al grueso de los colombianos, que es un ejercicio completamente distinto. En Colombia nunca hubo una guerra civil, como si la hubo en Nicaragua o como si la hubo en El Salvador. Segundo, no conozco tus cifras de costos, pero la comparación que estás haciendo es sobre erradicación manual y la posibilidad de usar un mecanismo alternativo de sustitución. Ciertamente, dentro de los argumentos que nosotros sostuvimos para mantener la aspersión aérea, uno que era muy importante es que los costos de erradicación manual son muy altos. Intuitivamente te diría que son excesivos en relación con las cifras que yo conocía, la cifra que tú estás dando de $30.000. Esta la dio de Rafael Pardo. Sí, yo tiendo a pensar que no corresponde a la realidad, pero evidentemente los costos de erradicación manual son muy altos en comparación con los de erradicación aérea, pero no solamente en costos económicos, los costos en vidas son muy altos, en vidas e integridad física de los erradicadores, y por eso yo siempre critiqué la decisión de la Corte Constitucional de sostener que no debía haber, en virtud de un principio de precaución mal aplicado, aspersión aérea solamente en relación con los cultivos de narcotráfico,
lo que era una tontería, porque si el argumento es que el glifosato hace daño, le hace daño a cualquier cultivo y resulta que el herbicida más usado en el mundo es el glifosato, sino porque en realidad al final son más los muertos que se producen por la erradicación manual que los que eventualmente podrían generarse con una enfermedad no Hodgkins, que es el argumento del principio de precaución. Claro, pero la fumigación la prohibición de la fumigación es una decisión judicial, no del acuerdo de paz. Sí, es una decisión de la Corte Constitucional, no existe. pero hay que advertir que es que ya se había tomado la decisión de facto de no fumigar. Y la decisión de la Corte Constitucional es posterior a esa decisión del Gobierno Nacional de no fumigar. Ahora, dicho esto, mi argumento al final es el siguiente. No es verdad que hoy estemos siendo exitosos en la nueva estrategia. Al contrario, la nueva estrategia nos tiene inundados de coca. 188.000 hectáreas a 31 de diciembre del 2016, básicamente en los 3 años de la negociación, 2014, 2015 y 2016. Ahí es donde está el incremento sustantivo. Luego sí está íntimamente ligado con un proceso que quedó mal diseñado en ese punto y que tiene por consecuencia, y es lo que quiero resaltar, más temprano que tarde aumento de las cifras de violencia. Aquí Colombia tiene una experiencia que es irrebatible. Mayor narcotráfico, mayor violencia. Esa correlación está probada una y otra vez. Por tanto, si tenemos un incremento como lo tenemos de los narcocultivos y de la producción de coca, tenemos necesariamente al final un incremento de la violencia, excepto que el Estado no haga nada, como no venía haciendo. Pero cuando presionado empieza a hacer, empecemos a tener los problemas que tenemos en Tumaco. Y ahora, ustedes ven las cifras, departamento por departamento, municipio por municipio, de las zonas veredales y en las zonas de implementación del acuerdo. Y hoy vemos que hay un traslado de muertes que estaban directamente ligadas al conflicto a muertes que no están ligadas al conflicto, pero que en número se asemejan mucho y están ligadas al problema del narcotráfico y la legalidad y la violencia vinculada con el narcotráfico. Buscábamos reducir la violencia, no lo conseguimos, y tenemos razones para pensar que con el incremento sustantivo del narcotráfico en el país, más temprano o más tarde, vamos a tener incluso un incremento de esas cifras de violencia. Frank, yo tengo una pregunta sobre en qué momento crees, ¿cuáles serían los indicadores para decir que el acuerdo de paz está fracasando? Porque tú decías al principio, buscábamos una modernización de la política. Yo creo que la reforma política, ya casi todo el mundo coincide en que no va a conducir a una modernización de la política. Buscábamos como detener el conflicto y pues creo que hay suficientes disidencias. Sí, yo creo que el punto de Rafael de que el conflicto no ha terminado me parece que es bastante evidente. Entonces, ¿en qué momento, cuál es el indicador para decir realmente fracasamos? Quiero hacer una distinción sobre el punto anterior, si me permites. Una cosa es lo que dice el acuerdo y otra cosa que está relacionada pero es distinta son los programas que tenga el gobierno para acabar con el narcotráfico. Los programas que tiene el gobierno para acabar con el narcotráfico no están condicionados por el acuerdo. ¿El acuerdo qué dice? Las FARC se comprometen a dejar el narcotráfico, a revelar las redes de narcotráfico con las cuales ejercían esa actividad y lo dice claramente, digamos, a no tener ningún vínculo con esa actividad. Si antes teníamos un grupo grande de gente que hacía esa actividad y ahora tenemos un grupo pequeño, la pregunta es, ¿estamos mejor o no? Pues claro que estamos mejor. ¿Hemos acabado la tarea? No, falta mucho. ¿Cómo se acaba la tarea? Ajustando los problemas que tienen los planes de erradicación para acabar con el narcotráfico, que son políticas de gobierno y políticas de Estado. Sobre el tema, sobre la pregunta del tema político, a mí me parece que en eso el acuerdo es mucho mejor de lo que está pasando en la realidad. Pero eso no es una responsabilidad del acuerdo en sí mismo, es lo que está pasando en el Congreso, pero es el resultado de que tenemos unos partidos políticos que funcionan como un oligopolio que se reparte el poder y no tienen intención de transformarse. Pero miren lo que ha pasado. Pero Frank, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, pues no hay avances. Yo creo que ahí no hay avances. Pero hay unas manifestaciones ciudadanas que están diciendo, este problema ya se está haciendo evidente, no queremos la misma realidad y está en los ciudadanos tratar de cambiar eso. Porque me parece que parte de la responsabilidad de que el acuerdo funcione es no solamente dejarlo escrito en el papel, sino lograr
pues porque ese acuerdo se hizo para actuar en un contexto específico que no ha cambiado y pues la idea es que funcione porque eso me imagino que es la forma de evaluar si el acuerdo funcionó, no es lo que quedó escrito que es hermoso, sino lo que se haga en la práctica. Sí, y por eso es que el marco jurídico de las leyes y decretos que hacen parte de las facultades especiales es la cancha que va a quedar marcada. Yo pienso que en el tema político estamos muy corticos. Y no solamente estamos muy corticos, sino yo creo que hay un riesgo grande. Y es que estamos en el peor de los dos mundos. Porque había tres cosas que había que arreglar ahí. En primer lugar, darles participación política a las FARC, con lo cual muchos están en desacuerdo. En segundo lugar, hacer una apertura para que nuevos movimientos y partidos pudieran surgir. Y en tercer lugar, reglas de juego distintos para que los partidos de hoy se modernicen. Quedamos con participación política para las FARC. No hay apertura para los nuevos movimientos, es muy difícil hacerlo. Y a los partidos nada los está tallando. Entonces ahí tenemos que hacer algo desde la ciudadanía o quienes pueden hacerlo desde el Congreso para resolver eso. Frank, y sobre el otro tema de terminar el conflicto, ¿en qué momento vamos a decidir que fracasó el acuerdo de paz? ¿Cuál sería el indicador desde su punto de vista? Yo pienso que esto es un trabajo de muchas generaciones. Y a mí me parece que el principal indicador en términos humanitarios es que aquí estamos salvando vidas. Pero realmente, si nosotros logramos tener más democracia y tener un país con equilibrio social y acabar la pobreza, esto quiere decir que funcionó bien. Yo soy optimista, creo que se puede hacer, las herramientas están ahí con lo que hay hoy. Rafael, si me permites, yo tendría que decir lo siguiente. Desde la perspectiva política, el primer pecado que se comete es haber dividido para las elecciones del 2014 el país entre amigos y enemigos de la paz, que fue la estrategia del presidente Santos para ganar en la segunda vuelta del 2014. Esa estrategia nos dejó a quienes teníamos unas críticas en relación con el mecanismo que estaba diseñando y ejecutando el gobierno en el proceso como amigos de la guerra o guerreristas o enemigos de la paz. La misma estrategia la repitió con el plebiscito. Cambia las reglas de juego, se inventa el plebiscito, pone toda la cancha desnivelada a su favor y en lugar de respetar el resultado, lo desconoce Frank. Ahí hay dos antecedentes de carácter político terribles. El desconocimiento de la voz ciudadana expresada en las urnas, por un lado, y el hecho de dividir a la sociedad entre amigos y enemigos de la paz solamente con propósitos de carácter electoral. Cuando además hubo la oportunidad de hacer un gran consenso, después de la victoria del no, para que los que no habíamos matado hiciéramos un frente común en una renegociación distinta con las FARC, el gobierno y los negociadores tomaron la decisión de aliarse con las FARC para hacerle conejo a la victoria del no en el plebiscito. Y ahí hay un punto que hace que al final el diseño de todo este transcurrir político tenga las dificultades que está teniendo. Yo agrego otros elementos adicionales. A mí me parece irresponsable, lo digo con todas las letras, que uno piense que el mejoramiento del definitivamente defectuoso sistema democrático colombiano se tenga que hacer de la mano de una guerrilla que no tiene ningún antecedente de vivir en democracia o respetarla y cuya ideología además ciertamente no es democrática. Rafael, yo te tengo una pregunta Sí, puntual. Dadas todas las críticas que tú tienes al acuerdo de paz y teniendo en cuenta que podrías llegar a ser el presidente de Colombia, si la alternativa o sea, tienes dos alternativas: seguir con el proceso imperfecto, con todos estos problemas y tratar de arreglarlos cumpliendo lo pactado, o terminar el acuerdo sabiendo que las FARC, si supieras que las FARC van a volver a las armas como estaban antes. Tienes esas dos opciones nomás. ¿Cuál escogerías? Me dejas sin matiz, pero creo que es importante hacer la contextualización. Yo creo que el pacto hoy por hoy es un pacto ilegítimo. Era un pacto que tenía legitimidad antes del plebiscito, pero sujeto, como lo sujetaron las FARC y el gobierno a la aprobación ciudadana y no habiendo obtenido el sí la mayoría, el pacto dejó de ser legítimo. Hoy es un pacto espurio, no obliga ni siquiera al presidente Santos. Dicho esto, sin embargo, yo no estoy en la línea de reventar el proceso, de hacerlo trizas o dinamitarlo. A mí me parece mejor que esos 8.000, ya son 8.000 porque ya hay 1.050 que se devolvieron, más los que siguen saliendo poco a poco, esos 8.000 bandidos estén aquí echando discursos y no echando bala. Y yo creo que eso es un avance y que uno tiene que preservar algunas condiciones mínimas, Juanita, para que los de las FARC no tengan la excusa para devolverse al monte.
Pero dicho eso, también creo que hay que hacerle unos conjuntos de modificaciones de carácter sustantivo al acuerdo, porque lo que estaban buscando no lo están consiguiendo, ni en la modernización política, ni en la reducción del narcotráfico, ni en la reducción de las tasas de violencia reales, ni en materia de justicia, verdad y reparación. Yo no he querido entrar a ese tema porque es sumamente técnico y sumamente difícil de explicar en poco tiempo, pero también la JEP está mal diseñada. Y la JEP sí evidentemente tiene un sesgo a favor de las FARC y un sesgo en contra de los demás. Luego, los elementos de carácter sustantivo que uno pensaría son estructurales al acuerdo, en realidad no están funcionando de facto. Y ciertamente a mí me parece un ejercicio ingenuo la afirmación de Frank de ya veremos en varias generaciones si esto funcionó o no funcionó. Hombre, ¿cuándo vamos a saber si funcionó o no funcionó? Yo creo que ya se pueden hacer evaluaciones parciales para pensar que si no ha fracasado, está fracasando, y hay que decirlo con todas las letras. Y si el gobierno no reconoce que está fracasando, no va a tomar los correctivos necesarios para que no fracase. Ahora, hay que tomar un conjunto de decisiones en relación con las FARC que tienen que ir más allá de lo que está proponiendo el gobierno. Tiene que sostenerse, por ejemplo, que la disidencia definitivamente no entró al proceso y hay que aplicarle todo el Código Penal, sin ninguna posibilidad de amnistía e indulto. Primero, a los que se están devolviendo, que pierden todos los beneficios, a los que no colaboran todos los beneficios, no que los vamos a castigar por el nuevo delito, no, es que lo castigamos por el nuevo delito y pierden los beneficios anteriores. Tiene que haber un desincentivo real, Frank, para que no vuelvan a delinquir, y no está ocurriendo tal cosa, ni está diseñado el sistema para que ocurra. De manera que si no, digamos, definimos un conjunto de medidas de carácter estructural en relación con el narcotráfico, en relación con la Jurisdicción Especial de Paz, en relación con la participación en política, en relación con las sanciones para los miembros de las FARC que vuelven a delinquir o que han seguido delinquiendo, el proceso no va a salir adelante. Con un último comentario, ¿en qué estoy de acuerdo? El problema de fondo es un problema de hambre. El problema en Colombia es un problema de soluciones económicas, pero ustedes están haciendo un ejercicio muy particular en relación con ello. Decidieron apostarle todo el esfuerzo económico del Estado a satisfacer las necesidades de las FARC y de sus miembros, en lugar de satisfacer las necesidades del grueso colombiano que no ha delinquido. Y ahí ciertamente hay una respuesta que es contradictoria con el planteamiento que han hecho. Muchas gracias. ¿Una última pregunta? Pues yo creo que Frank tiene derecho a replicar y después tengo una pregunta. Lo que no puede seguir pasando es que los colombianos nos clasifiquemos entre nosotros como amigos o enemigos, como pensemos que hay una mitad que tiene la razón y que la otra mitad está equivocada. Somos miembros de un mismo país, somos una misma familia. Y a mí me parece que la diferencia en puntos de vista es absolutamente fundamental. Las preocupaciones son absolutamente válidas y son legítimas, pero esas preocupaciones, esas diferencias no pueden llevar a que hagamos calificaciones como la que usted acaba de decir. Por ejemplo, que nosotros fuimos aliados de las FARC. Es como si yo dijera en algún momento que alguien que piensa como usted es un aliado de otro grupo ilegal. No lo pienso. Creo que todas las preocupaciones son absolutamente legítimas y que hay que resolverlas. Cosas puntuales. Hay que hacerle un seguimiento diario a la implementación de los acuerdos, pero pretender en un país tan nuevo como el nuestro, sin Estado en muchas regiones, hacer un inventario en este momento de si esto funcionó o no, el reto es enorme. El mensaje es, tenemos que hacerlo funcionar. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, solamente hay que mirar el artículo 16 que se refiere a terceros civiles, los principios, los filtros, la relación con la Fiscalía. Eso está bien armado. La gente de bien no tiene de qué preocuparse. Aquí yo creo que la invitación es a que trabajemos juntos para ajustar las cosas que haya que ajustar en función de los ciudadanos, porque el acuerdo no fue para las FARC, fue a través de la finalización del conflicto con las FARC, un acuerdo para los ciudadanos colombianos, especialmente para la gente más pobre y olvidada de este país. Y esa es una tarea de todos, así el conflicto no nos haya tocado como a ellos. Frank, mi pregunta para ti era, cuando ustedes estaban negociando, ustedes tenían una idea de que iban a haber unas intervenciones tempranas para evitar que surgieran las disidencias, que iban a llegar jueces, que iban a pasar varias cosas que no han pasado. También una pregunta de sí o no, o sea, ¿tú pensaste que al año de firmar el acuerdo como vamos a estar ahorita, este país iba a estar mejor de lo que está hoy o que iba a estar peor de lo que ha pasado? O sea, ¿las cosas sucedieron más como pensaban ustedes en la mesa de negociación o estamos peor de lo que ustedes pensaban? Yo creo que hemos podido tener mejor control del territorio y un poco más de planificación
en las inversiones que han debido llegar a las regiones. Y yo creo que eso es el tipo de ajustes que hay que hacer. O sea, hay que meterle buena gerencia a esto, porque el acuerdo en el papel da para que tenga muchos beneficios para la gente. Bueno, muchas gracias a Juanita León por las preguntas, a nuestros participantes. Con esto llegamos a los últimos minutos del debate. Cada uno tiene 3 minutos para concluir, para redondear las ideas, si quieren resaltar un punto, lo que quieren hacer. E iniciamos como siempre con Rafael Nieto. Pues adelante. Todos queríamos al final que este proceso saliera bien, incluso los que tuvimos críticas durante el desarrollo de las negociaciones y en relación con el contenido pactado, porque no hay ningún ciudadano de bien y de buena voluntad que quiera la guerra. Todos queremos la paz y todos queríamos que al final el resultado de este acuerdo fuera mejor de lo que es. Sin embargo, lo que los hechos muestran es que efectivamente, y como lo habíamos advertido, el proceso quedó mal pactado y está siendo mal ejecutado. Y por eso está fracasando. Aquí hay que hacer un conjunto de modificaciones estructurales a ese pacto. Unas modificaciones que tienen que pensarse no en la lógica gubernamental de satisfacer las necesidades de las FARC, sino en la lógica ciudadana de satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de colombianos que nunca ha delinquido. Quienes tienen que acomodarse a las decisiones mayoritarias son las FARC y no los ciudadanos de bien a lo que las FARC pretenden. Aquí tenemos que atacar a fondo el narcotráfico, que ha sido y es y será motor del conflicto y gasolina de la violencia. Aquí tenemos que tomar un conjunto de decisiones de fondo para no premiar al campesino que se dedica a los narcocultivos y en cambio sí hacerlo con el que se mantiene la legalidad. Aquí tenemos que avanzar en una gran reforma política, con independencia de lo que quieran y piensan los de las FARC. Pero no es una buena noticia que los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan aspirar a cargos de elección popular y ejercerlos, mientras que supuestamente cumplen una condena que ya para todos los efectos sabemos es meramente simbólica. La ruptura del principio de igualdad frente a la ley, que está contenida en el acuerdo, para premiar dándole más derechos, más beneficios y más privilegios a las FARC, tiene unas consecuencias antiéticas y pedagógicas y siembra nuevas violencias. A las FARC hay que acogerlas, pero en las reglas generales de la mayoría y no dándoles derechos, beneficios y privilegios que el grueso de los ciudadanos no tienen. Ahora, y mientras tanto, necesitamos un gobierno que no gobierne solo para las FARC, necesitamos un gobierno que gobierne para todos los colombianos y fundamentalmente para los que nunca han delinquido. Es ahí donde tenemos que concentrar el esfuerzo a partir del 7 de agosto del 2018 y reconocer que así como vamos, esto está fracasando y que si no se toman correctivos de fondo, fracasará del todo y habremos invertido mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo en unos resultados sumamente pobres y muy desafortunados para la sociedad colombiana. Muchas gracias. Frank, 3 minutos. Parecería como si ese discurso de amigos y enemigos tiene muchos dividendos políticos. Parecería como si los colombianos somos personas que tenemos miedo de apropiarnos de nuestro futuro. En el siglo XXI, claramente, un país sin conflicto armado interno es mejor que un país con conflicto armado interno, porque las condiciones para la transformación son propicias. El acuerdo para ponerle fin al conflicto con las FARC nos está dando la oportunidad de reconocer esos problemas que antes no veíamos, porque estábamos distraídos con el conflicto como si fuera lo único que existía. Claro, la tarea es dura, pero la podemos hacer. Aquí hay oportunidades a través de la reforma rural integral para que las familias campesinas, las empresas medianas, los grandes empresarios tengan seguridad jurídica y condiciones para la inversión. Este acuerdo no es para las FARC. Este acuerdo es para las grandes poblaciones que están marginadas en el campo colombiano y para el resto del país que merece una oportunidad de vivir tranquilo. Es un buen acuerdo, es imperfecto, hay que ajustarlo. Y quiero cerrar diciendo esto. Como el acuerdo se hizo para los colombianos, el acuerdo se debe cumplir. Debe cumplir el Estado, pero las FARC tienen que cumplir. Nosotros necesitamos un gobierno que entienda eso, que conozca a las FARC, que conozca los acuerdos y que conozca al Estado.
y que tenga la certeza y la determinación de que 1 milímetro de desviación de los compromisos pactados implica lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz: justicia ordinaria, cárcel y, si es necesario, extradición, porque esto es en función de todos los colombianos. Para eso, que necesitamos estar por encima de las divisiones, trabajar juntos, acoger las preocupaciones legítimas de quienes no confían en los acuerdos y, en lugar de pensar si esto es sí o no, izquierda o derecha, echar para adelante, echar para arriba y modernizar el país. Tenemos que pasar del miedo a la esperanza y a la acción. Muchas gracias, Frank. Con eso cerramos la participación de nuestros invitados. Le solicitamos al público votar de nuevo. Ya oyeron los argumentos, tienen una nueva visión seguramente de las cosas. Mientras tanto, les recordamos, ganará no quien tenga un mayor porcentaje ahora, sino quien haya logrado movilizar más votos a su favor. Y estos son los porcentajes que había inicialmente, a los cuales vamos a comparar los que se ven al final. 53% creía que sí están fracasando los acuerdos, 27% no, y un 20%, un porcentaje importante de indecisos. Mientras el público vota, que recordamos que lo hagan por favor pronto, vamos a agradecer también a quienes nos han acompañado lejos vía streaming por Trinos, y aquí están algunas de las participaciones que han hecho a distancia con nosotros. No, parece que no tenemos en este momento, entonces continúen por favor votando. No sé si falta alguien por votar, si el público ya terminó, para poder saber cómo quedó el porcentaje. Les agradecemos de nuevo el espacio, la posibilidad de debatir esto de una manera civilizada, horizontal, y también a todo el público que estuvo aquí, que ha participado de manera directa. Eso mientras conseguimos. Esta es la votación final. El 51% cree que sí está fracasando el acuerdo final, el 46% cree que no, y solo hay un 3% de indecisos. Entonces, pues logramos que más gente tenga una posición, y ganó el no, ganó Frank Per, porque logró aumentar las personas que opinan que no está fracasando, subieron del 27 al 46%. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Juanita León por hacer las preguntas, Rafael Nieto Loaiza, Frank Per, precandidatos presidenciales los dos, y volveremos con una nueva pregunta para ustedes en sí o no el poder de los argumentos en las próximas semanas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.